tal? Buenos días. Estamos un mes más dispuestos a esta entrevista mensual con el alcalde de Valdepeñas, con Jesús Martín, una vez que ha transcurrido la convocatoria del Pleno, en este caso del mes de marzo, donde a nuestro modo de ver se han tratado tres asuntos de interés. Uno de ellos, estamos en el contexto de la Semana del Día de la Mujer, del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y a este propósito ha habido en el pasado pleno, que se celebró el pasado día 2, el lunes, un intenso debate por parte del Partido Socialista, equipo de gobierno, con los grupos de la oposición del Partido Popular y de Vox. Es una temática que se presta mucho al aprovechamiento y a la pugna política. También hubo una comparecencia solicitada desde la parte opuesta, desde Unidas por Valdepeñas, del teniente de alcalde de Deportes y de Festejos, y se tomaron acuerdos interesantes en el orden de modificaciones en el presupuesto anual para dotar de partida la adaptación última del edificio municipal del Paseo de la Estación, que va a acoger para el próximo curso escolar, si nada lo impide, los estudios del Centro de Educación Permanente de Adultos. Muy buenos días, Jesús, alcalde. Y bueno, debate, bueno, iba a decir, sesión de nuevo intensa y rozando, como siempre, la gresca, la trifulca, pero claro, es que esto es rutina en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Bueno, y mucho me temo que en un año que queda para las nuevas elecciones esto va a ir increciendo, ¿no? Es un poco triste, lo digo humildemente, porque el tema del manifiesto con motivo del 8 de marzo, del Día de la Mujer, el equipo de gobierno elaboró un manifiesto que lo puso a consideración de los grupos políticos en la comisión informativa. Y lo hicimos con toda la intención de que, habida cuenta de que Vox mantiene una militancia activa del negacionismo, y para no generar una confrontación ni un debate agrio, hacer un manifiesto de reconocimiento a la mujer sin más. Bueno, aquello pasó por la comisión informativa y menos Vox, que mantuvo la coherencia de su discurso negacionista y que votó en contra, los demás partidos y el concejal independiente pues no hicieron ninguna manifestación y lo pasamos a pleno. Y en pleno se me descuelga doña Cándida Tercero en nombre del PP, queriendo patrimonializar a cuenta de las circunstancias trágicas de las mujeres que sufren violencia de género y de las víctimas, unas enmiendas o un posicionamiento diferente al que había mantenido en la comisión informativa. ¿Por qué en la comisión informativa no hace nada ni dice nada y en el pleno intenta reventar el manifiesto pactado? Pues porque en el pleno están ustedes, que son las cámaras de televisión, y hay una parte de la política española a la que yo no me voy a sumar, que a una cuenta del tema de la violencia de género y las víctimas que genera, que es una vergüenza para una sociedad moderna como es la española, pues intentan sacar su rédito político. Bueno, pues ya cada cual. Nosotros nos mantuvimos en la coherencia de lo que entre todos acordamos en la comisión informativa, y la que quiera ser más guapa a cuenta de las víctimas de la violencia de género, pues que eso, las mujeres y los hombres que la votan, pues que evalúen esa catadura moral, por decirlo finamente. Bien, hubo en las enmiendas del Grupo Popular una alusión directa y expresa a los casos de acoso o abuso hacia mujeres por parte de políticos socialistas y una omisión de los casos que pueda haber, que son puntuales en la actualidad, de al menos 2 alcaldes del Partido Popular que han incurrido presuntamente en las mismas prácticas. La pregunta sería, ¿tiene un responsable municipal, sea de este o de otra localidad, cargar con las culpas de lo que hagan otros en esferas superiores dentro de su partido? Obviamente no, pero es lo que le digo, doña Cándida, lo que pretendió, bueno, de hecho a lo mejor hasta lo consiguió, ¿no?, es tener un foco de denuncia frente a políticos socialistas que cometen estos deleznables procederes, ¿no?
Pero bueno, la violencia de género, que va unida intrínseca a una sociedad mal educada en el machismo y en la supremacía del hombre, es una circunstancia transversal. Hay abusadores en la izquierda, como hay abusadores en la derecha, como hay abusadores en la iglesia, como hay abusadores en las empresas, como hay abusadores en los colegios. En fin, es un tema que es una enfermedad social española. Aquí no puede servir aquello de tú y más, ¿no? Pero si queremos ser honestos, efectivamente el Partido Socialista ha actuado contra esos casos que se han producido con mayor o menor diligencia, todo hay que decirlo, porque no siempre se ha estado rápido, pero enfrente hay quienes actúan, como en el caso de los dos alcaldes ahora incautos incursos en estas causas, en la que el Partido Popular de Madrid, lejos de denunciar y expulsar del partido, como ha hecho otros partidos, incluido el mío, a los políticos que tienen este proceder, pues resulta que han decidido arroparlo y atacar a la víctima, ¿no? Pero claro, es que entrar en este debate, que es el que doña Cándida puso sobre la mesa, es entrar en un barrizal en el que no me apetece nada. Quiero decir, a mí que en un afiliado, compañero, llamémoslo como quiera, de mi partido, caiga en esas sinvergonzonerías, pues lo que tengo que hacer es denunciarlo literalmente, condenarlo literalmente y apoyar a las víctimas. Los que hagan otros procederes, pues que la sociedad lo juzgue. Hubo coincidencia plena de criterios entre los dos grupos de la derecha en el Ayuntamiento, Vox y el Partido Popular. Por parte de Vox se tachó la hipocresía de quienes, perteneciendo al mismo partido político, pues no condenan expresamente ese tipo de prácticas. Vemos que en el partido Vox, en la Comunidad Valenciana, hay también un exdirigente condenado por violencia de género. Y en Murcia. Y un caso de un concejal de Castilla y León. Pero claro, como Vox niega esto, pues supongo que no asume esa realidad, porque dirá que eso no va con ellos. No es lo que le digo. Mire, esto forma parte de una cultura machista que hemos heredado. A lo mejor no somos nosotros verdugos, sino víctimas de esa mala cultura, y por lo tanto, lógicamente, decía mi madre que en paz descanse, que donde está la mano está el pecado. Por lo tanto, donde hay un hombre que no asuma las realidades, pues da igual que el hombre sea creyente o agnóstico, da igual que sea de derecha o de izquierda, pero comete esos abusos y la sociedad en conjunto, incluido vos, si no estuviera fuera de la realidad, pues debería de posicionarse frente a estas manifestaciones, ¿no? Pero en fin, supongo que todavía nos falta mucho tiempo para que tomemos conciencia de que posiblemente somos hijos de una cultura mal interpretada. Vamos al tema de la comparecencia del teniente de alcalde de Deportes, novedad, pero con antecedentes muy lejanos en el tiempo. No es la primera vez que se solicita la comparecencia de un responsable municipal. Aquí, bueno, cabría interpretar por un lado una nueva táctica, estrategia política por parte del grupo de la oposición, conjunta o no, pero también se puede entender que recurren, en este caso Unidas por Valdepeñas y los demás a rebufo, al uso de una herramienta normal del control del equipo de gobierno. Sí, pero mire, esa es una herramienta de doble filo y me voy a explicar. Quiero decir, cuando uno pide la comparecencia de un concejal en el ejercicio de su cargo, uno puede hacerlo desde dos perspectivas. Una, desde estoy hoy muy torpe porque tengo una congestión y pido disculpas a sus televidentes y a usted. Digo que tiene dos vertientes. Uno lo puede hacer desde un carácter técnico, poniendo en evidencia lo que se entiende que está mal o se podría hacer mejor, o lo puede hacer con la tendenciosidad de dinamitar al gobierno, ¿no? En este caso, el equipo de gobierno de Valdepeñas no tiene tres grupos de la oposición y un concejal no adscrito, no, tiene una sola oposición que se unen
en las antípodas ideológicamente de Vox con Unidas por Valdepeñas, pero que se unen en aras a derribar al gobierno. Y en eso basó la comparecencia. En fin, esto puede ser amor de padre, lo digo por lo que corresponde a mi equipo de gobierno, si el padre soy yo y ellos son los hijos, ¿no? Pero cualquiera que haya seguido el pleno o que lo vean ahora en diferido a través de sus cámaras, yo creo que quedó algo palmariamente claro. Y es que había un concejal, David, de deportes, que sabía de lo que hablaba, y había una posición, una única, da igual quien fuera el portavoz, una que no sabía ni lo que preguntaba. Porque, claro, que la señora Cándida, portavoz del Partido Popular, aproveche en comandita con Unidas por Valdepeñas, que pide la comparecencia, para preguntarle al concejal que por qué la pista de atletismo no tenía 6 calles. Y cuando el concejal le dice, señora, tiene 6 calles, y se quedan 4. Y dice, ¿y por qué no tiene 7? Y le contesta, oiga, las pistas de atletismo para ser homologadas tienen que tener 6. Entonces, y el concejal le dice, le voy a dar otra oportunidad. ¿Qué quiere usted preguntar? ¿Se puede ser más patética? O sea, luego no fue una comparecencia para ayudar al deporte, fue una comparecencia para intentar dinamitar la gestión del deporte. Y afortunadamente nosotros desde siempre tenemos una relación espectacular con los clubes, como no puede ser de otra manera. El deporte da igual en que sea de fútbol sala, sea de atletismo, sea de tiro con arco, sea de natación. Tenemos una relación espectacular, vamos paliando entre todos y nos ayudamos entre todos y los clubes se ayudan entre ellos y lógicamente que hacen falta muchas cosas más de las que actualmente se tienen y no se puede ir al ritmo y a la velocidad que a lo mejor un club puntual demande, ¿no? Pero ellos saben que este ayuntamiento hace una inversión de 3 millones de euros al deporte, del que estamos muy agradecidos y satisfechos y que tenemos las mejores y el mayor número de instalaciones deportivas, logísticamente hablando, de toda la comunidad. Así es que efectivamente poco tenían que arañar ahí y como no tenían que arañar, pues fueron a dinamitar, como digo, y a desgastar un gobierno y yo creo que se quedaron pues eso, con un concejal que sabía de lo que hablaba y una oposición que no sabía ni lo que preguntaba. ¿Se ha solicitado ya la comparecencia de algún otro componente del equipo de gobierno? No, pero lo harán. Bien, vamos... Yo encantado, sí. O sea, incluso que me encantaría que pidieran la mía. ¿Se puede solicitar la comparecencia de un concejal de la oposición? No, hombre, bueno, legalmente. No, yo creo que no. No, por lógica no. Tiene que comparecer el que tiene que dar cuenta de algo. Y el que da cuenta de algo es el que está gestionando ese algo. El que está en la oposición que no gestiona, que le vamos a pedir la comparecencia. Pero estaría bien pedirla, ¿no? Para ver, para que nos explicara. Estaría bien pedir la comparecencia primero de don Alberto Parrilla para que nos explique por qué desde el principio de la legislatura quiso hacer un pacto contra natura con el Partido Popular para derribar a la izquierda, en este caso al PSOE. Después porque en el devenir han hecho una comandita de un partido único, Vox, concejal no adscrito, PP y Unidas por Valdepeñas, para ir contra las políticas del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y después a doña Cándida III, que quiere ser alcaldesa, pero no sabe el número de pistas que tiene la pista de atletismo y no sabe el número de empresas que situadas en el Parque Empresarial Entre Caminos y no sabe la presión fiscal de Valdepeñas o no sabe que la presión fiscal de Valdepeñas es una de las más bajas de la provincia, aunque ella su discurso tipo Ayuso, que por cierto me sorprendió cuando la comparé, pues se sintió muy ofendida. Ella en su papel de Ayuso es tú miente que algo queda. En fin, estamos con una debilidad enfrente. Yo no sé, fíjese, y lo digo hasta en primera persona, yo no sé si el votante que nos vota hace un seguimiento del uso que hacemos de su voto. Porque quien haya votado a Unidas por Valdepeñas y vea que su voto sirve para unirse a Vox, para derribar al gobierno, no sé lo que pensará ese votante, pero quien vota al Partido Popular para hacer alcaldesa a una mujer como doña Cándida III,
que no sabe leer un presupuesto, que no tiene idea de lo que son las instalaciones deportivas, que utiliza que en un fin de semana en que en Valdepeñas hay más de 5.000 visitantes, graba un vídeo al albur de una circunstancia como han sido las tormentas de agua que nos ha pasado en el pabellón de baloncesto, y empieza a vender la imagen del deporte en Valdepeñas como que esto es un desastre lleno de goteras. Yo no sé si ese votante se puede sentir satisfecho del voto que dio una mujer que el día que hay que hablar bien de su ciudad la ensucia. Bueno, no lo sé, pero a lo mejor hay que darle una vuelta a eso. Bien, dos cuestiones que se vieron en el Pleno. El traslado del Centro de Educación de Adultos, Centro Francisco de Quevedo, el edificio que anteriormente fue Manserja, procedentes de otro edificio que también fue Manserja, en la Avenida de los Estudiantes. Y por otro lado, la reparación malograda, accidentada, compleja, de la cubierta del pabellón de la Molineta. En ambos casos, desde la oposición se reclaman responsabilidades políticas, después de que las empresas hayan fallado. Pues ya ve usted la responsabilidad política que puede tener el alcalde de Valdepeñas, de que una empresa que en buena lid ha ganado un concurso para ejecutar una obra, al iniciar la obra la empresa desaparece y además tenemos la mala fortuna de que las 8 tormentas seguidas que han venido pues nos pille con el pabellón descubierto. A ver qué responsabilidad de política tiene el alcalde. ¿Tendré yo culpa de que se haya llenado el pantano de Fresneda, por ejemplo? No, es una cosa absurda. Y en cuanto a lo de la educación de adultos, en el edificio de Manserja, que fue adquirido por este ayuntamiento en la liquidación de Manserja, pues es verdad que nos ha pasado lo mismo, estamos en un Estado de Derecho y yo entiendo que si esto se lo tengo que explicar como alcalde a un ciudadano en la calle, me dirá, bueno, alcalde, ya, deja de contarme historias, ¿no? Porque es verdad que es muy patético. Una empresa que entró, que cuando estaba finalizando la obra dio en quiebra, que tuvimos que resolver el contrato y encima de que no cumplió ella nos demandó a nosotros, que hemos tenido que ir al Consejo Consultivo en 2 ocasiones para dotarnos de un arma jurídica que nos permita sacarle las cosas que había dentro y que 2 años y medio después de que todo eso haya transcurrido, el problema es que la justicia va muy lenta, pues 2 años y medio después ahora tenemos que entrar para terminar lo que no hizo y para arreglar lo que se ha deteriorado a lo largo de estos 2 años. Bueno, en este pleno hemos dotado la partida presupuestaria necesaria para ejecutar esas obras y vamos a cruzar los dedos porque después de 2 años y medio, pues no sé si no está algo por pasar que todavía no lo sabemos, pero creo que en el próximo curso por fin podremos dotar a la educación de adultos de una ubicación más idónea a la que tiene, porque en pleno invierno una persona de 60 años que está haciendo un curso en la educación de ese centro se tenga que ir al Parque Cervantes, que es donde está ahora mismo ubicada, pues es mejor en una zona centro donde puede llegar andando y donde lógicamente el mismo paseo de la estación la rodea de un ámbito de solar mucho más agradable que el que actualmente tiene. Vamos a hablar, si le parece y procede, de lo que pasa más allá de las fronteras municipales. Estamos en el inicio de una nueva guerra que puede tener consecuencias en materia de seguridad, pero sobre todo económicas, consecuencias directas. Castilla-La Mancha y Valdepeñas en particular exportan pues industria agroalimentaria, aparte de calzado y otros productos, pero sobre todo industria agroalimentaria, aceite de oliva, vino. En jamón serrano no somos una potencia, pero se produce, una de las empresas top 10 de la provincia se dedica a este sector, y queso manchego. Una tercera parte del total, no de que se exporte, sino que se produce, va a Estados Unidos. Esto puede suponer, de entrada, pues la amenaza preocupa al sector. Aquí tenemos la sede del Consejo Regulador del queso manchego, pero luego las normas del mercado las dicta también los acuerdos con la Unión Europea. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que tranquilos, estando entrando en Estados Unidos, tranquilos, no sé si puede estar alguien en este mundo, ¿no? Ahora mismo en esas circunstancias, ¿no? Pero, en fin, no quiero ser yo soberbio. Yo soy el alcalde de Valdepeñas y Trump es el presidente de Estados Unidos.
Pero lo que sí tengo que decir es que el presidente de Estados Unidos no sabe de lo que está hablando cuando dice que va a vetar a los productos españoles, porque no puede. Vetar a los productos españoles o vetar a los productos italianos o franceses es vetar a Europa. Afortunadamente, nosotros trabajamos dentro de un paraguas común, que es Europa. La política de exportación agroalimentaria se gestiona desde Europa y, por lo tanto, tú no puedes vetar a un país de Europa sin vetar a toda Europa, cosa que no va a hacer. Así es que fue una andanada y una chulería más de lo de a los que nos tiene acostumbrados este señor, y eso no va a tener absolutamente ningún recorrido. Yo le diría, esto no lo va a decir el tiempo, a las personas afectadas, a los sectores agroalimentarios de Castilla-La Mancha y de España, que estén tranquilos, que no nos va a hacer nada ahí, porque sería hacerlo contra Europa. Y en ese sentido, pues bueno, dicho esto, es verdad que muy tranquilos no hay que estar. Es decir, estamos al principio de una guerra, no, estamos en una guerra, que por cierto se está asemejando mucho a lo que puede ser una guerra mundial, porque empezaron contra un país que era Irán y ya ha implicado 10 países. Si a eso le sumamos lo de Ucrania con Rusia y algún que otro conato que se está dando en el medio vía Vietnam, pues estamos muy cerquita de una guerra mundial. La primera víctima de la guerra mundial es la verdad y la segunda víctima es la economía. Y efectivamente, no a España, a toda Europa vamos a tener un problema si esto no se palia en un mes, y no tiene cara de que esto se palie en un mes, porque lógicamente la luz y el gas, bueno, hoy mismo la luz, me he tomado, esperando esta entrevista, esta está justo al doble de lo que costaba ayer, justo al doble, y ayer estaba un 30% más cara de lo que pasaba antes de ayer. Así es que la luz ha subido en 2 días un 70%. Bueno, eso unido al gas, pues vamos a ver dónde acaba esto, pero, en fin, buena pinta no tiene. Políticamente el gobierno de España se ha alineado con otros como Inglaterra, Dinamarca y alguno más, en el sentido de que, aborreciendo un régimen odioso, son palabras que ha utilizado Pedro Sánchez, esto no es compatible con hacer seguidismo ciego y servil de Estados Unidos, y se ha desempolvado el no a la guerra. Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha se ha posicionado en la misma línea. Le pregunto también por su opinión. Pues mire, se lo voy a poner algo que no ha dicho nadie, no sé si por una cuestión de no levantar llagas, ¿no? La última vez que Estados Unidos nos metió en una guerra a cuenta de unas armas de destrucción masiva que no existían, a España le costó un Jack con 45 militares muertos en un avión, en el que el gobierno de entonces lo fue metiendo en una caja, metiendo la cabeza de uno, el brazo del otro y la rodilla de otro, y dándole una a la familia, no el cadáver de sus hijos, sino un puñado de San Antón, allí como cayeron. Eso es la pura verdad, y que estaba a punto de meter la pata con la P. Y 2, nos costó 3 años después el mayor atentado islamista que ha sufrido este país. Y nos mintieron en la guerra y en el atentado. Así es que si Estados Unidos quiere hacer sus guerras, yo como español hablo en primera persona, conmigo que no cuenten, porque nosotros tenemos una cultura de relaciones con el mundo islámico, consecuencia de los 800 años que estuvieron aquí, hasta que los reyes católicos los expulsaron, y aún así hemos mantenido una relación con el mundo judío espectacular. Ahí está el mundo sefardí. Tenemos una muy buena relación, incluso desde la institución monárquica, con las monarquías árabes, y nosotros no tenemos por qué hacernos lacayos de un loco como el señor Trump, que nos arrastra a otra guerra, que traiga como consecuencia las heridas que todavía no quedan de la otra. Esto es así. De todas maneras, lo que yo, ¿sabe qué pasa? Escuché el otro día al señor de Vos, que ya sé que hablar de él es darle publicidad, ¿no? A Abascal. Claro, que se escaqueó de la mili, como sabe, y además presume de ello, le hubiera venido bien hacerla. Yo hice la mili. El amor a la patria no pasa por vivir de rodillas frente a un dictador. Falta por estar de pie
junto a la bandera española defendiendo nuestra identidad. Y nuestra identidad no pasa por apoyar guerras ilegales. Pues cambiemos de temática radicalmente también, porque vamos a plantear las cuestiones de los telespectadores que tienen poquito que ver con afortunadamente con este escenario. Y regresamos al pueblo y a la micropolítica, como me gustaría llamarla. Mi nombre es Santiago. Me gustaría preguntar o solicitar al alcalde si van a mejorar la zona infantil de la plaza enfrente de la policía local, incluyendo barreras de seguridad en torno a la misma. Somos muchos los vecinos de los edificios próximos que llevamos a nuestros hijos a jugar allí, y esa zona de juegos es pequeña con arreglo a la cantidad de niños que acoge, ni posee elementos de seguridad suficientes. Gracias de antemano. No se puede plantear mejor una... Sí, la verdad es que sí. Desconozco las circunstancias que me apunta, pero me voy a dar una vuelta y voy a hablar con los compañeros, porque si hay que ampliar esa zona debido al número de que falta nos hacen de niños, pues la ampliaremos. Ahora mismo estamos en concurso de la adquisición de dos nuevas instalaciones infantiles, que va a ser a espaldas, en el nuevo Valdepeñas, a espaldas del edificio Rosales, y en la plaza que llamamos de Sancho, ¿no?, la que hay enfrente Correos. Bueno, pues si hay que meter un paquete para ampliar esos juegos, lo voy a mirar. No desconocía esa circunstancia, pero lógicamente si el ciudadano vive allí y denota estas carencias, pues vamos a intentar paliarlas. Un seguidor, además asiduo, dice: viendo el debate del Pleno, ¿no cree que hay abuso en el aprovechamiento político del Día de las Mujeres? Y dice, segunda pregunta, ¿creen que celebrar un día específico dedicado a mujeres sigue siendo necesario? Sobre la segunda consideración, creo que sí, porque todo lo que se conquista a lo largo de 100 años se puede perder en un día. Me remito a los derechos humanos con lo que está ocurriendo en el mundo, así es que sí, aunque sea de una manera testimonial, sí. Y la segunda, que hubo una manipulación torticera y espúrea de al albur del Día de la Mujer buscar un protagonismo político, también. Y yo, en la parte que tenga culpa en eso, pido mis disculpas, porque posiblemente se me fuera de las manos como presidente del Pleno. No debería de haber permitido un debate, y puesto que había un manifiesto que había pasado la comisión informativa sin ninguna alusión, pues debí de no permitir el debate, leer el discurso, y el que quiera hacer ruido, que lo hubiera hecho fuera. Bueno, es verdad que a lo mejor ahí a lo mejor no se me escapó, pero claro, uno se fía de la buena voluntad, sobre todo habida cuenta que quien estaba haciendo un uso torticero de esa manifestación era una mujer como doña Cándida III, pero en fin, es que, ¿qué quiere que le diga? Le pido disculpas yo, personalmente, en nombre de mi partido y del gobierno, le pido disculpas de que una cosa que debería de pasar dentro de la mayor de las armonías se convierta en un debate de a ver quién cuenta más muertas. Y hay tres preguntas posteriores que yo he aglutinado en una sola porque van en la misma dirección. Y tiene que ver con la comparecencia del concejal de Deportes. Aprovechando la misma, pues tres personas comunican quejas sobre el estado de las instalaciones deportivas, en general sin especificar. El estado del Polideportivo de los Llanos, entiendo que se refieren al gimnasio de máquinas, etcétera, su equipamiento, es al que se refieren exactamente. Y un tercero que habla del precio, apunta como abusivo, excesivo, el precio de la matrícula de las escuelas deportivas. Bueno, en la primera tengo que estar de acuerdo. Mire, el hecho de si uno no tiene casa, no tiene goteras. Y si tiene 5 casas, tiene 5 comunidades y posiblemente 3 goteras, porque no todas las casas van a tener goteras. Valdepeñas, que no ha sido solamente trabajo de este alcalde, Dios me libre, mis predecesores también hicieron grandes inversiones y se implicaron con el mundo del deporte y de la cultura, como lo ha seguido haciendo este gobierno, pero se ha dotado de una cantidad de instalaciones deportivas, que algunas de ellas son muy antiguas o que llevan muchos años en funcionamiento, y lógicamente, como en las casas normales, pues lógicamente el tiempo va pasando factura. Tenemos que hacer un esfuerzo para paliar esas incidencias, lo estamos haciendo.
¿Llegamos a tiempo a todos? Pues francamente no, ni los recursos humanos ni los recursos económicos nos permite atender con la diligencia, no digo no los tengamos, digo en el tiempo, a la velocidad que ocurren. También es verdad que ya se nos habían olvidado ciclos de lluvias como el que hemos tenido afortunadamente, por cierto, en los últimos 2 meses. Y ahí, pues como dijo el concejal, estamos haciendo a través de los jefes de servicio un estudio de todas las carencias que se están dando. En el caso de musculación, sí. No me sale, en los llanos, hace 15 años lo pusimos a todo nuevo. Y en estos 15 años pues hay que ir reparando. Y tenemos un problema que lo vamos a paliar, no nos va a quedar otra, comprando, no reparando, sino comprando nuevas máquinas. Y es que las de cinta están descatalogadas y ya no se encuentra reparación. Hemos estado haciendo esfuerzo con otros gimnasios que tuvieran ese tipo de máquina y que las hubieran abandonado para ver si alguna de las cintas nos puede servir para ponerlas en marcha aquí, pero no hemos tenido suerte, con lo cual habrá que dotar una partida que va a llevar su tiempo y comprar nuevas máquinas, no queda otra. Y sobre el precio abusivo, créame, para nada, para nada. Las escuelas deportivas, si uno tiene en cuenta los servicios que presta y demás, y el costo de las instalaciones, yo les doy un dato como ciudadanos, porque al final son de sus impuestos de los que este alcalde gestiona, incluidos los míos, que también los pago, gestiona el deporte. El capítulo de gasto de personal, de instalaciones, de seguros, de infraestructuras, de limpieza, de reparaciones, de inversiones, anualmente en Valdepeñas, en el deporte es de 3 millones de euros. Y el dinero que el ayuntamiento recauda de las escuelas deportivas, de las tasas y los precios públicos de utilización de las pistas, de las piscinas, son 290.000 euros. Ingresamos 290.000 euros y gastamos o invertimos 3 millones de euros. Dicho de otra manera, con el dinero que ingresamos no pagamos, créanme, ni la luz. Ni el 10% de los... Ni la luz, ya se lo digo yo. Y hay una cuestión final, vamos a ser leales. Digo ni la luz ni el recibo de la luz, quería decir. Estaba claro. Un señor, un vecino del barrio del Lucero, bueno, este no nos hizo llegar la pregunta, sino directamente nos abordó por la calle, como por otra parte estamos a disposición de cualquiera que así lo quiera hacer, y preguntaba por 2 asuntos pasados. Y además lo hacía en tono muy respetuoso. Si en alguna medida, planteaba, y estoy hablando de memoria, se puede recuperar o si ya se ha perdido en un 100% el proyecto de Skate-Weller. Y también pregunta, en los mismos términos, por el campo de golf. Este segundo, pues yo creo que es una rémora que quedó de la crisis del ladrillo del 2008 y ahí se quedó. Bueno, el del campo de golf es cuestión de tiempo que se vea en la ciudad. Primero porque la inversión que hizo ahí el promotor es brutal, al margen de los 4 millones de euros que costó el suelo y los 14 millones de euros de urbanización que están gastados allí. Allí hay calles, hay asfaltos, hay separativos de aguas pluviales y residuales, está toda la orografía del campo de golf, que solamente falta crear el césped, creó una tubería de retorno desde la depuradora para reaprovechamiento de agua de regar el campo de golf. Todas esas inversiones están hechas, pero como bien dice usted, el parón o la caída del 2008 del ladrillo, porque claro, el campo de golf iba unido a una urbanización de no sé cuántas viviendas, 200 y pico viviendas. Lógicamente la rentabilidad estaba en la vivienda y yo creo que este ayuntamiento hizo muy bien, no digo este alcalde que también, pero este alcalde hizo lo que le dijeron los que sabían más que él que había que hacer, y es que nosotros superitamos dar la primera licencia de vivienda a que el campo de golf estuviera en funcionamiento. Porque teníamos la experiencia anterior al 2008 de quien venía a supuestamente generar una actividad terciaria que traía mucha economía, porque venía de un poder adquisitivo de quien viene a jugar al golf y luego busca por la noche su ocio y por lo tanto se hace acompañar y además genera un consumo.
y teníamos la experiencia de otras localidades donde al albur de esa actividad hacían las viviendas, vendían, se iban y ahí te quedaba el campo de golf sin hacer y un muerto que tenía que resolver la administración. Nosotros lo hicimos bien, dijimos adelante, pero condicionamos a que no se podía, no iban a tener la licencia de una primera vivienda hasta que el campo de golf, la actividad terciaria no estaba en funcionamiento. No la han puesto en funcionamiento, pues no han podido hacer las casas. Por lo tanto, vista la inversión que ahí hay, que es muy elevada, porque entre el precio del suelo, la urbanización, están también obligados a hacer debajo de la Nacional Cuarta un paso subterráneo que comunique el centro de Valdepeñas con el campo de golf, pues lógicamente, con el Parque Empresarial Entre Caminos, perdón, pues lógicamente es cuestión de tiempo que se vea. Ahora está levantando de nuevo lo que damos en llamar el mundo del ladrillo y por lo tanto yo creo que es cuestión de tiempo y eso además no me preocupa porque además a la administración no ha recepcionado ese sector, no es la obligación del ayuntamiento apagar la luz de las farolas que están encendidas, la está pagando el promotor, por lo tanto no nos genera un gasto, la urbanización está hecha, el campo de golf está planificado, pues el inversor verá en qué momento le puede ser rentable. Entonces por ahí yo estoy tranquilo. Y en cuanto a Skyweller, les adelanto ya que vamos a comunicarles a Skyweller de que se han cumplido los plazos que nos pidieron para el desarrollo de un plan de actuación urbanizadora para desarrollar el proyecto en Valdepeñas. Eso lo que vamos a hacer es que, como saben, se les cedió el suelo en uso para que en un plazo que ha cumplido ya pudieran desarrollar lo que hubiera sido la fábrica, digamos, de los materiales de Skyweller. Skyweller es un proyecto, como se dijo en su momento, de I+D+I, es decir, de investigación, desarrollo e inversión. Están en la investigación aún. El avión ha volado, en un caso estuvo en Albacete cuando se montó por una cuestión de logística, después estuvo en Valdepeñas, luego se fue a California y ahora ya no sabemos dónde está. Tenemos buena relación con ellos, nos dicen que van retrasados en el proyecto, pero el Ayuntamiento de Valdepeñas lo que va a ser cumplir a rajatabla lo que la legislación dice que ha de cumplir, y es que si usted se obligó en un plazo de 5 años al desarrollo de una actividad y no la ha podido hacer, pues que nos comuniquen por qué no han podido o si siguen todavía en el proyecto, y si no es así, pues lógicamente nosotros tenemos que denunciar el incumplimiento de plazo y pedir las responsabilidades al uso. En todo caso, vamos a ser muy flexibles. Yo creo que es un proyecto, como dije en su momento cuando vino a Valdepeñas, bastante interesante, pero es verdad que estaba supeditado a que el avión volara, se testara y hubiera compradores. Y parece ser, porque no tengo una información directa, de que fue todo muy bien durante los primeros 3 años, pero en los últimos 2 se ha quedado en un stand-by. A modo de epílogo, y ya superadas las preguntas, bueno, pues yo le pido un comentario acerca de ese reconocimiento del que ha sido objeto por parte de la Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. ¿A qué cree que se debió que hayan pensado en usted? Y luego una segunda cuestión que es una curiosidad personal. El 28 de diciembre de 2025 se han cumplido 30 años desde el estreno e inauguración del Teatro Auditorio Francisco Nieva. ¿No se ha pensado en ningún tipo de conmemoración? Pues empezando por la última, me está cayendo la ficha ahora porque me lo está diciendo usted, no pensaba que llevaba 30 años. Sé lo que costó hacerlo, era yo concejal siendo alcalde de Don Salvador Galán, ¿no? Y las veces que visité a Paco Nieva con los planos del arquitecto, que cada vez que venía el arquitecto se cabreaba porque quería saber más que Paco Nieva, ¿no? Pero bueno, al final hicimos un teatro auditorio en ejemplar, porque además contábamos con el asesoramiento técnico del hombre que más sabía de teatro y de espacios escénicos, como es Paco Nieva, ¿no? Tendríamos que dar una vuelta a eso. Voy a hablar con la compañera Vanessa, que efectivamente habría que crear algún... Bueno, ya... No quiero improvisar, pero efectivamente 30 años es una fecha bastante tal. Con el cascanueces, ¿no se recuerda de verse con Victoriano en el escenario? Sí, me acuerdo, con un cascanueces,
y con una sala que un cascanueces ruso, ¿no? Que venía de la... Sí, me acuerdo, a lo mejor habría que repetirlo. Bueno, tenemos que verlo. Y efectivamente se hizo en la legislatura de Salvador, no dio tiempo a acabarlo y lo inauguró el Victoriano, ¿no? Bien, entonces sí, a ese hay que darle una vuelta. Y en cuanto al reconocimiento que me van a dar en la feria de teatro, bueno, esto ya sabes lo que dicen, no me lo merezco, lo agradezco. Mire, a mí cuando me llevó Pepe Bono a Castilla-La Mancha, me llevó para crear una red de teatros. La red de teatros llegó a ser la mejor red de teatros de España, la que mayor ocupación de butacas y de espectadores tenían. Hacíamos giras con compañías de primera fundamentales. Creamos las leyes que dio lugar a la red de teatros. Creamos una línea de infraestructuras donde primero, para que hubiera representaciones, tenía que haber escenarios y no todas las ciudades tenían escenarios. En aquella época se hizo el Teatro de Valdepeñas, se hizo el de Manzanares, se hizo el de Tarancón, el Teatro Circo de Albacete, el Teatro de Guadalajara, el Teatro de Puerto Llano, el Teatro de Almansa, el Teatro de Moral, el Teatro de La Solana, por hablar. Y cuando habíamos dotado de los espacios, hicimos una programación ad hoc de cada localidad, ¿no? Eso llegó a tener un volumen de espectadores enorme, fue reconocido por la Sociedad General de Autores como la mejor red de teatros de España y efectivamente yo dirigía aquello, pero yo solo no lo hice. Así es que cuando, bueno, agradecido, que no sé si me tengo que poner ya a cruzar los dedos, porque cuando empiezan a reconocerte trayectorias que te estás muriendo, y bueno, efectivamente la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha y la industria teatral de Castilla-La Mancha se creó a raíz de la red de teatros de Castilla-La Mancha. Ahora, junto con Emilio Recio, que era el jefe de servicio, nos van a reconocer a los dos aquel trabajo que hicimos, pero aquel trabajo que hicimos y que 20 o 25 años después queda poco de todo aquello, lamentablemente. Bueno, pues yo lo agradezco, pero es verdad que lo hice con todo el gusto del mundo. Yo allí me realicé intelectualmente de una manera brutal y además a mí aquello me sirvió para tener relaciones con la gente del espectáculo, desde, en fin, desde Nati Mistral a María Dolores Pradera, con las que después he sido amigos, y eso me ha enriquecido mucho. Ahora me dan este reconocimiento, bienvenido sea, pero tengo que decir que mi único mérito ahí, además lo diré cuando lo reciba, fue que como político engañé a los políticos de que la cultura daba votos, lo que no era verdad, pero estamos obligados a darla. A la incipiente industria teatral que había en aquel momento, con Algarabía, con tantos otros grupos, el Torremarino, Lucas, hacerle creer que podíamos hacerlo en Castilla-La Mancha, que podíamos crear una industria cultural en Castilla-La Mancha, a pesar de que la esponja que es Madrid absorbe absolutamente todo, porque el que quiere triunfar se va a Madrid. Claro, si estás en Galicia te pilla un poco más lejos, pero si estás en Toledo solamente cruzarte de casa o de patio. Y lo tercero, engañar en el buen sentido de la palabra, engañar a los entonces consejeros de Hacienda de que invertir en cultura era revertir en algo más que cultura, era revertir en una industria que genera trabajo, que genera actividad y que además es muy multidisciplinar. En el teatro no solamente vive el director y el actor, vive el tramoyista que hace escenarios, vive el modisto que hace los trajes, vive el escenógrafo que hace decorados, en fin, vive el electricista que monta las luces, vive la logística del transporte para ir de un lado a otro. Y se llegó a dotar a la red de teatros. Cuando yo empecé, que había una incipiente programación, para eso me llamaron de todas maneras, me encontré un presupuesto, me acuerdo perfectamente, de 250.000 pesetas y dejé un presupuesto de 100 millones de pesetas en programación. Y todo eso lo hicimos en 5 años. Muy bien, vamos a detenerlo aquí porque nos hemos pasado en algo de minutos a la duración habitual. Nos volveremos a hablar en abril. Y una última pregunta. El primer lunes de abril, el lunes de Pascua, y entiendo que es festivo este año, ¿se va a trasladar al siguiente lunes, que sería
Pues no lo hemos hablado, ¿eh? No lo hemos hablado. Además son acuerdos que hay que adoptar plenariamente, creo recordar. No lo hemos hablado. El comercio tampoco nos ha dicho nada. Nosotros en eso siempre estamos al albur del comercio, en donde menos daño hagamos, ¿no? Pero si es festivo, es festivo. Pero si es festivo, es festivo. Bien, pues quedamos emplazados para una nueva entrega de Alcaldía allá por el mes de abril y de momento entendemos que no sabemos si será el día 6 o el día 13 la celebración del Pleno. La entrevista en días posteriores. Muchas gracias.